No tienes derecho a nada, me dijo, con una sonrisa tranquila, como quien ya se ve ganadora antes de empezar la partida. Creía que estaba todo hecho, que yo era una nota al pie que se podía borrar sin ruido. Lo que no sabía era que la paciencia también mira, toma nota y espera su momento. Al terminar esa semana, la verdad iba a abrirse paso, le gustara o no. Estábamos en una notaría del centro de Madrid, en un despacho demasiado blanco para algo tan sucio como lo que estaba pasando. El notario ordenaba papeles sobre la mesa de madera brillante. Los folios crujían y yo sentía que cada crujido era un año de mi vida con Antonio que alguien estaba arrancando del libro. Natalia, mi nuera, llevaba un traje claro, muy moderno, muy seguro de sí mismo. Se sentó como si aquella sala fuera su casa y nosotros los invitados de compromiso. El notario empezó a leer con voz neutra. Nombres, disposiciones, porcentajes. Yo aguanté el aire hasta que noté algo raro. Mi nombre no aparecía, ni como usufructuaria, ni como heredera, ni como nada. Era como si yo hubiera sido una inquilina temporal en la vida de Antonio, alguien que pasó por allí sin dejar huella legal. 42 años de matrimonio convertidos en silencio en un documento. Fue entonces cuando Natalia se inclinó sobre la mesa, miró al resto y dijo, con esa dulzura envenenada que domina tan bien. Que quede claro, el abogado ya lo explicó. Carmen no entra en el reparto. Antonio cambió el testamento. Lo abramos todo antes de que muriera. El notario sonrió con incomodidad. No sé si reía por nervios o porque creía que así aligeraba la tensión. A mí el sonido me cayó como un jarro de agua helada. No contesté. Me limité a mirarle las manos a Natalia. Cómo sostenía los papeles, cómo marcaba el terreno con cada gesto. Movía los dedos como alguien que ya se siente dueña de las llaves. Podría haber montado una escena, podría haber golpeado la mesa, llorado, pedir explicaciones delante de todos. Pero desde que era niña mi fuerza nunca estuvo en las voces altas, sino en la memoria. Yo escucho, miro y espero. A esa edad uno aprende que, por mucho ruido que hagan los demás, los documentos, las fechas y los detalles tienen más peso que cualquier grito. Antonio y yo habíamos construido juntos un piso en Chamberí, una casa en la sierra, donde pasábamos los veranos, y sobre todo, una pequeña fundación con su nombre que daba becas a estudiantes sin recursos. Él decía que lo que de verdad quedaba en este mundo no eran los pisos ni las cuentas bancarias, sino las oportunidades que uno dejaba detrás. Por eso, en cuanto vi ese testamento en el que prácticamente desaparecía, supe que algo no cuadraba. No porque yo necesitara más o menos dinero, sino porque aquella voluntad escrita no se parecía en nada al hombre con el que yo había compartido media vida. Al salir de la notaría respiré hondo en plena calle Castelló. El tráfico, los pitidos, la gente caminando deprisa. Madre seguía su ritmo sin enterarse de que acababa de ser borrada de un documento que llevaba la firma de mi marido. Daniel Cobo me esperaba fuera, apoyado en una farola. Llevaba años trabajando con la fundación, casi como si fuera de la familia. Me miró a los ojos sin decir nada. No hacía falta. «Vamos a tomar un café, Carmen», dijo por fin. Nos sentamos en una cafetería pequeña, de esas de barra de acero y camarero que te llama reina. El café con leche me temblaba en la mano, pero mi voz no. Le conté con calma lo que había pasado dentro, las frases exactas, los nombres, el orden de las cosas. Él escuchaba como si estuviera grabando cada palabra. Antonio no era así, dije, al final. Y tú lo sabes. Daniel bajó la mirada y asintió. Lo sé, y el notario también debería saberlo si hubiera escuchado algo más que a Natalia. No te precipites. Vamos a ver los papeles con calma. A veces los muertos hablan en las esquinas de los documentos. Sonreí a pesar de todo. Esa frase era muy suya. Los muertos hablan en las esquinas de los documentos. Antonio habría disfrutado con esa imagen. Era el tipo de frase que luego subrayaba en cualquier libro que cayera en sus manos. Los días siguientes los pasé mitad en el pasado, mitad en el presente. Abrí cajones que llevaban tiempo cerrados. Saqué carpetas antiguas, agendas, notas escritas a mano por Antonio cuando estaba enfermo. Tenía la letra un poco torcida al final, pero seguía siendo su forma de escribir, su manera de colocar el mundo. Encontré copias de un testamento anterior, redactado hacía unos años, donde yo aparecía como heredera legítima de una parte clara de todo. No era una cuestión de cantidad, era una cuestión de respeto.
Me pasé una tarde entera en la mesa del salón, con todo extendido delante mío. Documentos con distinto color de papel, sellos de notaría, fechas. Fui marcando con lápiz las cosas que no encajaban. Un cambio de fecha que no correspondía con la última revisión que habíamos hecho juntos. Un apellido mal escrito en un borrador. Una anotación al margen que yo estaba segura de que no era de su puño y letra. Llamé a Daniel. «Hay cosas raras», le dije. «Sabía que las encontrarías. Mañana te paso a recoger. Vamos a ver a Lidia». Lidia Velasco era abogada y amiga. Nos había llevado algunos temas de la fundación y siempre había tratado a Antonio con una mezcla de profesionalidad y cariño. Nos recibió en su despacho de la calle Princesa, con esa calma que tienen los que han visto de todo en los juzgados. «Cuéntame desde el principio», me pidió. Hablé despacio. Desde la muerte de Antonio en el clínico, las visitas a la notaría, la actitud de Natalia, la supuesta última voluntad. Cuando terminé, extendí los papeles sobre su mesa. Ella se puso las gafas, los observó con esa mirada de cirujana del papel y fue pasando las hojas con la paciencia de quien sabe que las prisas son la mejor amiga de los errores. «Este testamento tiene algo extraño», dijo al rato. «Las fechas de las comparecencias y la firma del notario están demasiado pegadas a otras actuaciones. Y aquí hay una referencia a una reunión a la que, según me dices, tú no estuviste invitada. Natalia ha movido piezas sin contar contigo, Carmen». «¿Eso es legal?», pregunté. Lidia no respondió de inmediato. Legal no siempre es justo y justo no siempre es legal, pero hay cosas que llaman la atención y unos cuantos puntos que se pueden discutir. Además de esto, habrá que ver cómo se ha gestionado todo lo de la fundación. Si ha habido movimientos de cuentas, cambios de patronato, decisiones tomadas cuando Antonio ya no estaba en condiciones de decidir con claridad. Ese fue el momento en que comprendí que lo que estaba pasando no era solo que me habían borrado de un papel. Estaban intentando apropiarse también de la voz de Antonio, de su forma de entender la generosidad, de la obra que habíamos levantado juntos. Los días se convirtieron en una rutina silenciosa y tensa. Por las mañanas revisaba papeles. Me fijaba en detalles que antes se me escapaban. En cómo cambiaba el tono de los correos electrónicos que Natalia enviaba a los patronos de la fundación, en la forma en que empezó a referirse a mi proyecto cuando hablaba de algo que Antonio y yo habíamos levantado desde cero. Por las tardes iba a ver a Lidia y a Daniel. Les contaba recuerdos, fechas, momentos en los que Antonio había dejado claro lo que quería hacer con todo. Ellos traducían mi memoria al lenguaje jurídico, a argumentos, a estrategias. Yo, que siempre había pensado en mí misma como la que ponía las flores en las mesas y llevaba la contabilidad cotidiana, me veía ahora reconstruyendo una historia como quien recompone un jarrón roto, pegando cada trozo con paciencia. Hubo un día que marcó un cambio. Una tarde gris en la que llamó al timbre de casa Eva Candelas. Eva había sido voluntaria en la fundación y también vecina nuestra durante años. Traía una bolsa de pan recién hecho y una cara de quien ha dormido poco. «Pasa, Eva», le dije, «te hago un té». Nos sentamos en la cocina como tantas otras veces, pero esta vez no era una charla cualquiera. Ella removía el azúcar lentamente, como si buscara las palabras en el fondo de la taza. «Tengo algo que decirte, Carmen, y no sé si llego tarde». La miré y me quedé en silencio. Hay confesiones que solo nacen cuando se les hace sitio. Hace unos meses, continuó, Natalia me pidió un favor. Dijo que tenía que firmar unos papeles de la fundación, que eran simples trámites. Fue en casa, una tarde. Antonio ya estaba muy mal. Me pareció raro que no estuvieras tú, pero ella dijo que estabas agotada y que era mejor no molestarte. Firmé donde me señaló. No me paré a leer con calma. Confié. Se le quebró un poco la voz. Luego, cuando supe que Antonio había muerto y escuché algunas cosas sobre cambios en el testamento y en la fundación, empecé a sentir un nudo en el estómago. Recordé que Natalia me apremiaba, que me decía que no me preocupara, que era solo para agilizar unos papeles. Yo no tuve mala intención, pero ahora siento que me usaron, y eso no lo soporto. La escuché sin interrumpirla. Sus palabras encajaban con las fechas, con algunas firmas que parecían demasiado apresuradas. Sentí una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque se confirmaba que Natalia había ido más allá de la simple frialdad. Alivio porque por fin alguien más veía lo que yo veía. «Gracias por contármelo, Eva», le dije.
No llegas tarde, llegas justo cuando hace falta. Al día siguiente estábamos de nuevo en el despacho de Lidia. Eva repitió allí todo con más calma, pero con la misma honestidad. Lidia tomaba notas, sin levantar la vista. Esto ya no es una simple sospecha, concluyó. Aquí hay indicios claros de que se ha intentado influir y controlar decisiones en un momento de vulnerabilidad. Y eso, Carmen, a la ley no le gusta nada. Lidia preparó una solicitud para el juzgado de primera instancia. No era una demanda a lo loco, era una petición medida, seria, donde se solicitaba que se paralizaran ciertos movimientos de la herencia y de la fundación mientras se revisaba la validez del último testamento y de algunas decisiones adoptadas en esos meses. Nada de vendetas, nada de grandes discursos, solo una frase que me impresionó cuando me la leyó en voz alta. Se solicita la preservación de la voluntad real del causante. Tuve que parpadear varias veces para que no se me escapara una lágrima. La voluntad real del causante. Así llamaba el papel a la persona con la que yo había compartido mi vida. El juez, por suerte, no era de los que se dejan impresionar por sonrisas blancas ni trajes bien cortados. Aceptó estudiar la solicitud y ordenó medidas cautelares. Eso significaba, en la práctica, que Natalia no podía hacer y deshacer a su antojo con los bienes, ni cambiar estructuras de la fundación, ni mover fondos sin control. Durante semanas, los papeles se movieron de un lado a otro. Peritos, revisores, gente que no conocíamos, pero que iban mirando lo que había detrás de cada firma. En medio de todo ese torbellino de documentos, llegó el día en que la fundación convocó una reunión del patronato. Era la primera desde que Antonio había muerto. Yo habría entendido no estar en la presidencia, pero lo que Natalia pretendía era otra cosa. Quería que yo no tuviera voz, ni voto, ni silla. Cuando entré en la sala de reuniones de la fundación, en un viejo edificio cerca de la glorieta de Bilbao, sentí algo dentro de mí que se colocaba en su sitio. Las paredes estaban forradas de fotos de los becarios de todos estos años. Rostros jóvenes, sonrientes, con diplomas en la mano, con mochilas al hombro, con ojos llenos de futuro. Eso era lo que importaba. No las cuentas, no los títulos de propiedad. Ellos. Y Antonio lo sabía. Los patronos se sentaron. Algunos me dedicaron miradas tímidas, como quien no sabe de qué lado colocarse. Natalia llegó unos minutos después, con su habitual aspecto impecable. Se sentó en la cabecera de la mesa, como si nadie pudiera discutir ese lugar. Yo me quedé en un lateral, junto a Daniel. Lidia estaba también, con una carpeta discreta, pero llena de cosas que pesaban más que cualquier gesto. La reunión empezó con formalidades, lectura del orden del día, aprobación de actas anteriores, informes de actividades, todo con ese tono gris de las reuniones largas. Hasta que Lidia pidió la palabra. Como representante legal de doña Carmen Ruiz, viuda de don Antonio Vega, y a la vista de los trámites que se están llevando a cabo en el juzgado, considero necesario que este patronato conozca determinados hechos que pueden afectar a la legitimidad de las decisiones adoptadas en los últimos meses. Dijo con esa calma firme que tantos años de estrados le habían dado. Hubo un murmullo ligero. Natalia intentó sonreír. «Lidia, creo que no es el momento ni el lugar». «Para. Es exactamente el lugar», la interrumpió Lidia sin subir el tono. «Y este es el momento. Porque hablamos de la voluntad de don Antonio, del destino de esta fundación y de la confianza de la sociedad en nosotros». Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. No hizo grandes aspavientos. No golpeó la mesa. Solo fue colocando piezas, una detrás de otra. El testamento anterior, donde yo aparecía de manera clara. Las fechas y las diferencias con el último. Los correos de Natalia, apremiando para firmar ciertos cambios cuando Antonio ya apenas podía sostener un bolígrafo. La declaración de Eva, explicando cómo le presentaron papeles para firmar sin dejarle leer bien. Los patronos escuchaban. Algunos fruncían el ceño, otros bajaban la mirada. Natalia, en cambio,
Se iba quedando cada vez más quieta. Su sonrisa se congeló. Su mano empezó a mover un bolígrafo sobre la mesa, de un lado a otro, sin escribir nada. «No se trata de culpar a nadie aquí y ahora», siguió Didia, «pero sí de proteger la integridad del legado de don Antonio y la confianza en esta institución. Por eso, y en coherencia con lo que el juzgado ya ha admitido a trámite, propongo que se revisen ciertas decisiones adoptadas desde los últimos meses de vida de don Antonio y, mientras tanto, que se suspenda temporalmente la capacidad de doña Natalia de representar en solitario a la Fundación». La sala se quedó en silencio. Se oía casi el sonido del reloj de la pared. Hubo un intercambio de miradas. Un patrono mayor, que conocía a Antonio desde sus tiempos de joven empresario, levantó la voz por primera vez ese día. «Yo, que vine a hacer esta fundación, prefiero pecar de prudente que de cómplice. Apoyo lo que dice la abogada». Uno a uno empezaron a asentir, no con entusiasmo, sino con esa seriedad que tienen quienes saben que algo importante se está decidiendo. Natalia quiso defenderse. Habló de su esfuerzo, de las horas que había dedicado, de lo mucho que la muerte de Antonio también le había afectado. Nadie negó nada de eso. Pero las palabras no podían tapar ya lo que los papeles, los tiempos y las voces habían dejado claro. Salí de esa reunión sin deseos de celebrar nada. Lo que sentía era otra cosa. Un alivio profundo, como cuando uno quita una piedra que llevaba mucho tiempo en el zapato. La gente empezó a tratarme con otra mirada, ya no como a la viuda que estordaba en el nuevo plan, sino como alguien que había estado desde el principio y que seguía ahí para cuidar de aquello. No hubo titulares de prensa, ni grandes escándalos, solo actas internas, resoluciones discretas, informes que se archivaban con sello y firma. El juez fue recibiendo todo aquello. Y con el tiempo reconoció la validez del testamento anterior, señalando la dudosa forma en que se había promovido el último. La herencia se ajustó a lo que Antonio había expresado durante años. Yo recuperé mi legítima parte, y lo que para mí era más importante, recuperé también mi sitio en la fundación. Los meses siguientes fueron de ajustar, reparar y, sobre todo, recomponer confianza. La fundación lanzó un comunicado sencillo, sin dramas, explicando que se reforzaban los mecanismos de transparencia y que se revisaban los recientes cambios para garantizar que todo se hacía conforme a la voluntad fundacional original. No se daban nombres, no se señalaba a nadie, no hacía falta. Quien tenía que entender, entendió. Volví a sentarme en el despacho que había compartido con Antonio. Su silla seguía allí, pero ahora la ocupaba el recuerdo, no el fantasma. En las estanterías los archivadores con los expedientes de becas. En la pared las fotos de los primeros años, cuando aún no sabíamos si aquello saldría adelante. Cada vez que firmaba un nuevo convenio o autorizaba una beca, pensaba en él, en cómo habría hecho ese trazo con el bolígrafo, en el gesto leve que se le ponía en la boca cuando sentía que algo estaba bien encaminado. En casa las cosas también encontraron su forma. Hubo conversaciones difíciles con mi hijo, claro. Él había confiado demasiado en Natalia y demasiado poco en su propia madre. El dinero y el miedo hacen cosas raras con la gente. No le guardé rencor, pero tampoco fingí que no había pasado nada. Hablamos largo y tendido. Sobre la prisa, sobre cómo había dejado que su mujer tomara decisiones en nombre de todos, sobre lo que significa, en España, la palabra familia más allá de los discursos de Navidad. Hubo lágrimas, hubo silencios, hasta que un día me miró y dijo: «Mamá, lo siento, pensé que todo era más sencillo, que Natalia sabía lo que hacía, y me dejé llevar». «Ya está», le contesté. «Lo importante es qué haces a partir de ahora, no qué firmaste cuando estabas asustado». La relación con Natalia, en cambio, nunca volvió a ser la misma. Nos cruzamos en algunos actos, en cumpleaños de los nietos, en comidas donde era imposible no coincidir. Mantuve la educación. No necesitaba humillarla ni lanzar indirectas. Ella sabía lo que había hecho, yo también, y entre las dos estaba esa especie de cristal que se forma cuando la confianza se rompe para siempre. No hace falta romperlo a martillazos. Basta con no intentar atravesarlo.
En los días tranquilos volvía a mis rituales pequeños. Comprar el pan en la misma panadería de siempre, hablar con la frutera del mercado, regar las plantas del balcón, escuchar la radio mientras hacía la comida. Madrid seguía su vida, con sus atascos, sus bares llenos y sus jubilados discutiendo de fútbol en las terrazas. Yo me sentía, por fin, parte de ese ruido otra vez, no como una sombra a la que alguien había intentado echar de su propia historia. Un domingo por la mañana bajé a la fundación para una entrega de becas. Era un acto sencillo. Unas cuantas familias, jóvenes con nervios en el estómago y brillo en los ojos. Subí al estrado con el corazón tranquilo. Conté, sin dramatismos, cómo había nacido la fundación. Hablé de Antonio, no como un santo, sino como un hombre que trabajó mucho. Se equivocó otras tantas, pero que siempre tuvo claro que ayudar a otros era la mejor manera de darle sentido al dinero. Al final del acto, una chica se me acercó. Tendría unos 20 años. «Señora Carmen», me dijo, «gracias. Sin esta beca no habría podido seguir estudiando enfermería. Mi madre siempre dice que hay que agradecer las cosas mirando a los ojos a la persona que te las da. No me las des a mí, dáselas a la vida, y luego devuélvelas cuando puedas». Eso es lo que habría querido Antonio, y lo que yo quiero ahora. Cuando volví a casa aquella tarde, el sol caía sobre los tejados de Madrid con esa luz dorada que lo vuelve todo más amable. Me senté en el sofá, con un álbum de fotos abierto en las rodillas. Vi una foto antigua de la casa de la sierra, con Antonio y yo en la puerta, los niños pequeños a nuestro lado. Detrás, la vieja encina que aún sigue en pie. Pensé en todo lo que habíamos pasado desde que él se fue, en el intento de borrarme, en la lenta reconstrucción de mi lugar. Cerré el álbum y miré a mi alrededor. El reloj de pared marcaba las mismas horas de siempre. La mesa del comedor tenía las mismas manchas de vino viejo en la madera. La cocina olía a puchero, que había dejado preparado. Nada espectacular, nada heroico, solo la vida, retomando su sitio. A veces por la noche me pregunto cuánto de esto les llegará a los que escuchen mi historia. No sé quién eres, no sé si estás en una ciudad grande, en un pueblo pequeño, en otro país, pero si alguna vez te han hecho sentir que no pintas nada en tu propia casa, en tu propia familia, en aquello que ayudaste a levantar, quiero que sepas algo. No hace falta gritar para existir, no hace falta golpear la mesa para tener razón. La paciencia ve cosas que la prisa no ve. La memoria ata cabos que otros subestiman. Y la verdad, aunque llegue tarde, tiene una manera muy suya de quedarse. A mí intentaron borrarme de un testamento, de una fundación, de un relato familiar. Firmaron papeles, movieron cuentas, sonrieron con suficiencia. Pero yo tenía algo que ellos no. Tenía el tiempo de mi parte. Tenía la calma. Tenía la convicción de que la historia que habíamos construido Antonio y yo no la podía reescribir cualquiera desde la comodidad de un despacho. Por eso hoy, cuando abro las ventanas de casa por la mañana y escucho los ruidos de la calle, doy las gracias. No por el dinero, no por los títulos de propiedad, no por las victorias legales. Doy las gracias por algo más sencillo y al mismo tiempo más importante. Doy las gracias porque sigo siendo la narradora de mi propia vida. Podrán intentar tachar tu nombre de un papel, pero mientras te recuerdes quién eres, mientras no renuncies a tu verdad, no podrán borrarte de tu historia. Y créeme, al final, esa es la herencia más grande que una persona puede dejarse a sí misma.